Tengo el gusto de saludar al doctor infectólogo Alejandro Macías. Gracias por estos valiosos minutos. Buenas tardes o buenas noches, muchas gracias. Es a la OMS a quien le corresponde declarar el fin de la emergencia sanitaria, ¿no? Así es, México forma parte de los signatarios del Reglamento Sanitario Internacional y ahí establece que corresponde a la Organización Mundial de la Salud determinar el fin de contingencias como esta, como la que estamos viviendo. Desde luego que unilateralmente los países miembros pueden declarar reducción de algunas acciones, pero otra vez, todo esto tiene que estar en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. ¿Y México está en el momento epidemiológico adecuado para hacer una declaración así? Yo creo que todavía México no puede declarar el fin de las acciones de emergentes, puesto que forman parte precisamente de acciones de una pandemia. Mientras estemos dentro de la pandemia, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, podemos reducir algunas actividades, podemos decir esto se disminuye, esto se aumenta, vamos a quitar esto, poner aquello, pero México no puede, no debe dar una declaración unilateral que se monte sobre, digamos, la declaración que tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones para nuestro país si esto sucede? No, bueno, hay que decir que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no tiene dientes, digamos, para castigar a los miembros que puedan brincarse. De hecho, ahora mismo en los Estados Unidos yo siento que las declaraciones del presidente Biden y todo lo que se va a hacer ya, pues de alguna manera están brincándose esas directrices del Reglamento Sanitario Internacional. ¿Qué les va a pasar? Pues no les va a pasar nada, digamos. Pero sí, no es conveniente porque aquí no hay acciones unilaterales. Lo que uno haga, y sobre todo en países como los Estados Unidos, tiene una repercusión internacional. Y la Organización Mundial de la Salud no ha determinado el fin de la pandemia. Todavía por algo se tienen establecidas las acciones de pandemia. ¿Hay la posibilidad de algún rebrote en dado caso que esto suceda? Siempre es posible, pero hay que decir que eso ya es muy poco probable. Recuerden que ya tenemos más de un año con una sola variante o con una sola estirpe del virus, que es Omicron. Tenemos sus subvariantes, pero no ha llegado otra variante, digamos, de preocupación a cambiar a la variante Omicron, lo cual parece que ya lo que vamos a seguir teniendo son subvariantes de Omicron. ¿Es posible que lleguen a cambiar? Todo es posible, pero eso ya parece poco probable porque mucha gente ya tiene inmunidad y mucha gente ya se infectó, inmunidad natural, inmunidad de vacunas o inmunidad híbrida, el que ya tuvo las dos cosas. Además que el virus tiende a hacerse menos patógeno con el tiempo y eso parece entonces ya muy poco probable. Además, aunque se dé una declaración del fin de la emergencia sanitaria, el virus no se va a ir, ¿no? Por el simple hecho de dar una declaración así. Claro, sí, esto no lo podemos acabar por decreto, no le podemos decir a un virus. Mira, hay un hecho, por ejemplo, actualmente en México, todavía de cada 100 personas que se hacen una prueba por algún motivo clínico para buscar COVID, 40 son positivas, estamos todavía en 40%. Este virus no se va a ir, por lo menos no en buen tiempo, no rápido. Este virus se va a quedar con nosotros, va a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos van a estar infectando y tenemos que ser cautos, porque además, una cosa que tenemos que aprender son las lecciones de la pandemia, que si no estamos bien preparados, tarde o temprano va a venir otra pandemia que nos va a poner en situaciones iguales o peores que las que nos puso esta. ¿Qué sí aprendió México y qué falta por aprender de esta pandemia? Yo creo que México ha aprendido bien la necesidad de producir sus propias vacunas. Hay que decir que ya hay un convenio. La siguiente pandemia lo más probable es que sea por COVID o por influenza. Puede ser otra cosa, pero lo más probable es que sea COVID e influenza. Y necesitamos tener muy rápido tanto medicamentos como vacunas para que cuando nos enfermemos ya estemos vacunados. México ya tiene una gran capacidad de producción de vacuna de influenza con un convenio que se hizo precisamente con Sanofi Vacunas para que cuando en el futuro ya México pueda producir decenas de millones de dosis, tanto para la influenza estacional como para una siguiente pandemia, tengamos una mejor preparación al respecto. Ahora, respecto de la vacuna de COVID-19, México tiene ya gran capacidad. Por ejemplo, la planta de AstraZeneca que está en Toluca ya tiene una capacidad muy grande de producir vacuna de COVID, no solo para México, sino para toda la región. Y los avances que hay sobre la vacuna patria, que
contra muchas cosas que se puedan decir, la verdad es que es una buena vacuna y yo creo que va a funcionar bien. México aprendió bien eso, pero no hemos aprendido otras muchas lecciones. No tenemos un sistema primario de atención, no tenemos buenas terapias intensivas, todavía nuestra red de diagnóstico tiene mucho que desear, hay todavía muchas cosas que aprender. Y en cuestiones personales nosotros, nuestro comportamiento en tumultos, por ejemplo, el control de nuestras enfermedades crónicas para que si nos enfermemos estemos en buenas condiciones. Entonces nos falta aprender lecciones a nivel personal y a nivel gubernamental o institucional. Para una eventual próxima pandemia que llegase a pasar, hay que estar preparados, ¿no? Porque el no estarlo cuesta vidas y también cuesta muchísimo dinero. Así es, sí, Pedro. Mira, de hecho, a veces pensamos que esta pandemia de COVID-19 es lo peor que nos ha pasado. Y en efecto nos ha costado mucho dolor, mucha enfermedad, mucha muerte y tenemos todavía un nudo en la garganta. Pero hay que recordemos que con todo lo trágico que fue, mató a menos del 1% de la población. Puede venir una pandemia que pueda matar al 5, 10% de la población. Por ejemplo, ahora mismo está tocando la puerta el virus H5N1 de la influenza aviar, que no se ha transmitido entre personas, no hay que caer en pánico, pero sí hay que entender que eso puede llegar a ocurrir y puede haber una pandemia peor que esta. Mientras mejor respondamos ahora y aprendamos las lecciones, mejor nos va a ir con la siguiente pandemia que tarde o temprano va a ocurrir. Pues doctor, le agradezco enormemente por estos valiosos minutos. Vamos a seguir en comunicación si nos lo permite. Con mucho gusto, Pedro, cuídense. Gracias.